Era un día soleado en la Ciudad de México, y Mariana, una artista en busca de inspiración, caminaba por las calles de la colonia Roma, inmersa en sus pensamientos. Con un cuaderno en la mano, anotaba ideas para su próximo proyecto, cuando de repente se distrajo con un perro que corría detrás de una pelota. Sin darse cuenta, se acercó a un lujoso automóvil negro estacionado al lado de la acera. En un impulso, se subió al asiento trasero, pensando que era un taxi. Poco sabía ella que ese auto pertenecía a Alejandro, el jefe de una de las familias más poderosas del crimen organizado en la ciudad. Cuando la puerta se cerró y Mariana se dio cuenta de su error, un escalofrío recorrió su espalda. Alejandro, un hombre atractivo y carismático, la miró con curiosidad, pero su expresión rápidamente se tornó seria. «No era para ti, pero ahora te quedas», dijo con voz profunda mientras ella intentaba explicarse, su corazón latiendo descontroladamente. Mariana, atrapada entre el miedo y la fascinación, no sabía cómo salir de esa situación, pero antes que pudiera reaccionar, el vehículo arrancó. En su mente, la imagen de su vida tranquila se desvanecía, sustituida por la incertidumbre que la rodeaba. A medida que el auto se adentraba en la oscuridad de las calles, Mariana comenzó a preguntarse si realmente había caído en una trampa o si, de alguna manera, esta era una oportunidad que nunca había imaginado. La interacción entre ellos fue tensa al principio, pero a medida que la situación se calmaba, Alejandro se mostró más humano. Hablaban de arte, de la vida, y Mariana se dio cuenta de que bajo su fachada dura había un hombre que también lidiaba con sus propios demonios. «Perdí a mi hermana hace un año», confesó él en un momento de vulnerabilidad. «Desde entonces, no he podido dejar de pensar en lo que podría haber hecho para salvarla». Mariana sintió una empatía inusitada por él. Sin embargo, su instinto le decía que debía tener cuidado. A pesar de la atracción que comenzaba a sentir, sabía que la vida que llevaba Alejandro estaba llena de peligros. Con el tiempo, Alejandro le ofreció un trabajo como asistente en su galería de arte, un lugar donde podía expresarse libremente y al mismo tiempo permanecer cerca de él. Ella aceptó, sabiendo que esto significaba entrar en un mundo que nunca había imaginado, lleno de glamour, pero también de riesgos. Mariana se encontró inmersa en un nuevo entorno, donde las luces brillantes de la galería contrastaban con las sombras de las decisiones de Alejandro. Sin embargo, a medida que su relación se profundizaba, Mariana comenzó a notar que la vida de Alejandro estaba llena de enemigos y traiciones. En un momento crucial, se encontró en una situación peligrosa, rodeada por hombres que no dudaban en usar la violencia para resolver sus problemas. Fue entonces cuando Alejandro, al darse cuenta de lo que estaba en juego, se colocó frente a ella, dispuesto a protegerla a toda costa. Mariana se dio cuenta de que, a pesar de los riesgos, había encontrado en Alejandro un compañero inesperado. Juntos, comenzaron a navegar por el complicado mundo que los rodeaba, enfrentando los desafíos que venían de la mano con su conexión. La vida de ambos cambió para siempre, y Mariana se dio cuenta de que a veces las decisiones más arriesgadas traen consigo las mayores recompensas. Para descubrir más historias como esta, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Con el tiempo, Mariana se convirtió no solo en una artista reconocida, sino también en una mujer fuerte que aprendió a luchar por lo que amaba. Alejandro, por su parte, comenzó a cambiar su forma de ver el mundo, dejando atrás parte de su oscuro pasado para construir un futuro más brillante junto a ella. A pesar de los peligros que aún acechaban, juntos se enfrentaron a todo, recordando siempre que, en el amor y en la vida, a veces lo inesperado puede ser el mejor camino a seguir. A medida que los días se convertían en semanas, Mariana y Luca forjaron un vínculo que iba más allá de lo profesional. Ella se convirtió en una figura maternal para el niño, llenando el vacío dejado por la muerte de su madre. Las risas de Luca resonaban en el elegante apartamento de los Russo, y Mariana se sorprendía de cómo una simple conexión humana podía iluminar incluso los rincones más oscuros de una vida marcada por el peligro. Sin embargo, la sombra del pasado de Alejandro nunca estuvo lejos. Una tarde, mientras Mariana y Luca paseaban por el parque, se encontraron con un grupo de hombres que parecían estar observando. La tensión en el aire era palpable. Mariana, sintiendo el estremecimiento de su instinto, tomó la mano de Luca con firmeza y lo guió rápidamente hacia el auto. En ese momento, un SUV negro se detuvo a su lado, y de él salió un hombre con una expresión fría y calculadora. «Mariana, ¿verdad?», preguntó el hombre,
Su tono era un veneno disfrazado de amabilidad. Alejandro no está aquí, pero me gustaría hablar contigo. Mariana sintió que el corazón se le detenía. Sabía que era un error involucrarse más con Alejandro, pero la lealtad que había desarrollado hacia él y su familia la llevó a enfrentarse al desconocido. «No tengo nada que hablar contigo», respondió, manteniendo la voz firme aunque su interior temblaba. El hombre sonrió, pero no era un gesto amistoso. En un movimiento rápido, tomó el brazo de Luca, pero Mariana se interpuso, empujando al niño detrás de ella. «Suéltalo», gritó, su voz resonando con una fuerza que no sabía que tenía. En ese instante, el hombre se detuvo y la miró con sorpresa. Fue entonces cuando vio que detrás de ella, un par de hombres en trajes oscuros se aproximaban, claramente miembros de la seguridad de Alejandro. La tensión se cortó en el aire, y el desconocido retrocedió, evaluando la situación. «Esto no ha terminado», dijo antes de girarse y desaparecer en el tráfico. Cuando el peligro se alejó, Mariana sintió el temblor en su cuerpo. Luca la miraba con ojos grandes, llenos de confusión y miedo. «¿Estás bien, Mariana?», preguntó, su voz temblorosa. Mariana se agachó para estar a su altura, sonriendo a pesar del miedo que la invadía. «Sí, cariño, solo fue un malentendido. Vamos a casa». La noche cayó pesadamente sobre la ciudad, y Mariana se encontró en el estudio de arte que Alejandro le había ofrecido, trabajando en una pintura que reflejaba su agitación. La puerta se abrió suavemente, y Alejandro entró, su presencia llenando la habitación. «Escuché lo que pasó hoy», dijo, su voz grave y preocupada. «¿Estás bien?». Mariana sintió un nudo en el estómago al verlo. Su instinto le decía que debía alejarse, pero había algo en él que la mantenía anclada. «No quiero que Luca se vea envuelto en esto», dijo, su voz temblando. Alejandro se acercó y tomó su mano, sus ojos oscuros buscando los de ella. «Esa es la razón por la que estoy aquí. Quiero protegerte a ti y a Luca. No puedo permitir que se acerquen a ustedes». Mariana sintió que su corazón se aceleraba. El peligro que rodeaba a Alejandro era real, pero también lo era la conexión que habían formado. Aquel momento, lleno de promesas y sombras, la hizo reflexionar sobre las decisiones que había tomado. «¿Y qué quieres que hagamos ahora?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Quiero que te quedes a mi lado, Mariana. Esto es más grande de lo que piensas, y necesito que tú y Luca estén seguros». Ella sabía que aceptar eso significaba sumergirse aún más en el mundo de Minos Entusim. Alejandro, un mundo que podía devorarla, pero también sabía que no podía abandonarlos. Con un suspiro profundo, asintió. «Está bien, pero necesito que me prometas que harás todo lo posible para mantenernos a salvo». Alejandro sonrió, y por un momento, el peso del mundo pareció levantarse. «Lo prometo». Así, la vida de Mariana dio un giro inesperado. No solo se convirtió en la tutora de Luca, sino que también asumió un papel crucial en la vida de Alejandro, preparándose para enfrentar juntos los desafíos que se avecinaban. Con cada día que pasaba, su conexión se fortalecía, y Mariana se dio cuenta de que el amor, aunque peligroso, era un camino que estaba dispuesta a recorrer. Mariana comenzó a adaptarse a su nueva vida como tutora de Luca, pero la sombra del mundo de Alejandro seguía presente. Cada día, los lujos que la rodeaban la hacían sentir como si estuviera caminando sobre una cuerda floja, sabiendo que un pequeño error podría hacerla caer en un abismo del que sería difícil volver. Sin embargo, la risa de Luca y la calidez de la presencia de Alejandro la mantenían motivada. Una tarde, mientras Mariana y Luca estaban en el estudio de arte, ella le mostró cómo mezclar colores. La inocencia del niño era un bálsamo en medio del caos. «Mira, Luca, si mezclas azul y amarillo, obtendrás verde», explicó, mientras él observaba con ojos brillantes. «¿Podemos hacer un cuadro grande?», preguntó emocionado. «Por supuesto, pero primero debemos preparar el lienzo», respondió. Mariana, sintiendo que esos momentos se convertían en un refugio seguro. Mientras trabajaban juntos, no podía evitar recordar la promesa que le había hecho a Alejandro de mantener a Luca a salvo. Pero, ¿a salvo de qué exactamente? La pregunta la atormentaba. Esa noche, después de acostar a Luca, Mariana se encontró con Alejandro en la sala de estar. Él estaba revisando documentos, su ceño fruncido como de costumbre. «¿Cómo fue el día?», preguntó, tratando de mantener la conversación ligera. «Fue bien. Luca está comenzando a expresarse más, especialmente con el arte». Mariana sonrió, pero la preocupación en su pecho no desapareció. «Eso es bueno», dijo Alejandro, levantando la vista de sus papeles.
Me alegra verlo más feliz. Los ojos de Mariana se encontraron con los de él, y por un momento, el silencio se hizo pesado entre ellos. ¿Hay algo más de lo que debería preocuparme?, preguntó ella, con la voz firme pero amable. Alejandro se reclinó en la silla, sopesando sus palabras. Hay cosas que no puedo controlar, Mariana. Mi mundo es complicado, y siempre hay amenazas al acecho. Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Amenazas? ¿Te refieres a lo que pasó en el parque? Eso fue solo la punta del iceberg, respondió Alejandro, su voz grave. Lo que no sabes es que hay quienes no se detendrán ante nada para obtener lo que quieren. Mariana tragó saliva, sintiendo el peso de la revelación. ¿Qué piensas hacer al respecto? Alejandro se puso de pie, acercándose a ella. Protegeré a los que amo. Eso incluye a ti y a Luca, pero necesito que estés dispuesta a enfrentar lo que venga. ¿Y si no puedo?, preguntó, sintiendo que su corazón se aceleraba. No estás sola en esto. Siempre estaré aquí para guiarte, dijo Alejandro, su tono suave contrastando con la gravedad de la situación. Sin embargo, lo que Mariana no sabía era que la situación iba a volverse más peligrosa. Esa misma noche, un hombre encapuchado irrumpió en el edificio donde vivían. La alarma del edificio sonó, y Mariana se despertó de un sueño inquieto. Con el corazón en la garganta se apresuró a la habitación de Luca, encontrando al niño asustado. ¿Qué pasa, Mariana?, preguntó él, con los ojos grandes de miedo. Shh, cariño, todo estará bien. Solo quédate aquí, dijo ella intentando calmarlo mientras la adrenalina corría por sus venas. Rápidamente, tomó su teléfono y marcó el número de Alejandro. «Alejandro, hay alguien aquí. Creo que están intentando entrar», susurró, tratando de mantener la voz firme. «Quédate donde estás. Estoy en camino», respondió él, su voz tensa. Mariana sabía que lo que había empezado como una nueva oportunidad se estaba transformando en una lucha por la supervivencia. El peligro que la rodeaba se tornaba cada vez más real, y la decisión de quedarse con Alejandro ya no era solo una cuestión de amor, sino de vida o muerte. En ese momento, comprendió que estaba irremediablemente atrapada en su mundo, y que las promesas de protección también podían conllevar un alto precio. Mariana se quedó en silencio, sosteniendo a Luca mientras escuchaba los pasos pesados que se acercaban al pasillo. La alarma del edificio seguía sonando, como un eco de su creciente ansiedad. Miró a Luca, quien se aferraba a su vestido con una mezcla de miedo y confianza. Ella sabía que tenía que mantener la calma, aunque su corazón palpitaba como un tambor. De repente, la puerta de su departamento se abrió de golpe, y un hombre encapuchado apareció en el umbral. Mariana sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Sin embargo, antes de que el intruso pudiera avanzar, una figura apareció detrás de él. Era Alejandro, imponente y decidido, con una mirada que prometía protección. «¡Atrás!», gritó Alejandro, empujando al intruso hacia el pasillo y cerrando la puerta de un golpe. Mariana sintió un alivio inmediato, pero la tensión no desapareció. «¿Estás bien?», preguntó Alejandro, su mirada recorriendo la habitación antes de posarse en Luca, quien estaba paralizado de miedo. «Sí, pero ¿quién era?». Mariana apenas podía articular las palabras, su mente aún en modo de supervivencia. «Un mensajero, un aviso de que alguien no está contento con mis decisiones recientes. No te preocupes, estarás a salvo», dijo él, pero Mariana no podía evitar preguntarse cuán segura podría estar realmente. Con la adrenalina aún fluyendo por sus venas, Alejandro se acercó a Luca. Se agachó a su altura y le sonrió, intentando calmarlo. «Luca, ¿quieres que juguemos a un juego? El mejor juego de todos. Esconderse». El niño asintió lentamente, aún temeroso, pero la idea de un juego pareció distraerlo un poco. Mariana observó a Alejandro interactuar con Luca, y por un momento se olvidó del peligro que los rodeaba. La forma en que se agachaba y hablaba con el niño, su voz suave y tranquilizadora, revelaba un lado de él que la hacía sentir más segura, pero la realidad de su situación volvió a golpearla cuando escuchó ruidos en el pasillo. «¿Qué hacemos?», preguntó, sintiendo la presión en su pecho aumentar. «Necesitamos salir de aquí. Hay un lugar seguro donde podemos ir, pero necesito que confíes en mí», dijo Alejandro, su tono firme pero sereno. Mariana dudó por un momento, pero la mirada decidida de Alejandro la convenció. ¿Qué otra opción tenía? Con un gesto rápido, Alejandro tomó la mano de Luca y la de Mariana, guiándolos hacia la puerta trasera del departamento. Mientras descendían por las escaleras de incendios, Mariana se dio cuenta de que estaba siendo arrastrada a un mundo del que había querido mantenerse alejada.
pero a medida que se alejaban del peligro inmediato, también sentía que una conexión más profunda estaba formándose entre ella y Alejandro. Finalmente, llegaron a un coche negro estacionado en una calle oscura. Alejandro abrió la puerta y los empujó suavemente hacia adentro, asegurándose de que Luca estuviera bien abrochado en su asiento. «Todo estará bien. Solo confía en mí», repitió Alejandro, mientras él mismo se sentaba al volante, listo para escapar de la trampa que había sido su vida reciente. Mariana miró por la ventana, viendo cómo las luces de Nueva York pasaban rápidamente. La ciudad, que antes le parecía tan vibrante, ahora se sentía como un laberinto de sombras y peligros ocultos. «¿A dónde vamos?», preguntó, su voz apenas un susurro. «A un lugar donde puedas estar a salvo, donde Luca pueda ser feliz», respondió Alejandro, sus ojos fijos en la carretera, pero Mariana notó una sombra de preocupación en su rostro. A medida que el coche se alejaba del caos, Mariana se dio cuenta de que su vida había cambiado para siempre. No solo había tomado una decisión que la unía a una familia criminal, sino que también había comenzado una aventura peligrosa que podría amenazar todo lo que amaba. Pero había algo en la forma en que Alejandro la miraba, en la promesa de protección que ofrecía, que le daba esperanzas en medio de la tormenta. La vida que había conocido estaba desvaneciéndose, y en su lugar surgía una nueva realidad, llena de riesgos, amor y un futuro incierto. Ella había caído en el auto equivocado, y ahora no podía evitar preguntarse si realmente estaba dispuesta a quedarse. Alejandro aceleró, y el sonido del motor resonó en la noche mientras se adentraban en un vecindario más tranquilo, con casas de ladrillo y luces suaves que contrastaban con el bullicio de la ciudad. Mariana miró a su alrededor, sintiendo que la ansiedad se mezclaba con la curiosidad. ¿Qué significaba realmente estar en el mundo de Alejandro? La tensión en el aire era palpable, y cada giro en la carretera parecía llevarla más lejos de su vida anterior. Finalmente, llegaron a una mansión elegante, rodeada de un alto muro y seguridad visible. Alejandro se detuvo frente a la entrada, y un guardia se acercó inmediatamente, saludándolo con respeto. Mariana observó con atención cómo el hombre le hacía una reverencia a Alejandro, y una ola de inquietud la invadió. «Esto es real», pensó, sintiendo que cada elección la estaba atrapando más en la telaraña de la vida criminal. Entraron en la casa, y el ambiente cambió de inmediato. La decoración era lujosa, pero también tenía un aire de melancolía. Las fotografías en las paredes mostraban a una mujer sonriente con Luca, y Mariana sintió un nudo en la garganta. Era la madre de Luca, y el vacío que había dejado en sus vidas era evidente. Alejandro, al notar su expresión, se acercó y le dijo en voz baja: «Ella siempre estará con nosotros, en cada rincón de esta casa». Mariana asintió, sintiendo que su propio papel en esta historia apenas comenzaba. Podría llenar el vacío que había dejado esa mujer. Podría ser la figura maternal que Luca necesitaba, a pesar de las circunstancias que la rodeaban. La rutina se estableció rápidamente. Las mañanas estaban llenas de risas, mientras Mariana enseñaba a Luca a pintar, un talento que había heredado de su madre. Las tardes las pasaban explorando el jardín, donde los árboles frutales ofrecían un refugio de juego y risas. Alejandro observaba desde la distancia, a menudo con una sonrisa que iluminaba su rostro. Sin embargo, Mariana no podía ignorar la sombra que siempre parecía seguirlo. Una noche, mientras estaban sentados en la sala, Alejandro recibió una llamada. Su expresión cambió de inmediato, y Mariana sintió el aire volverse pesado. Luego de colgar, él se volvió hacia ella, su mirada intensa. «Necesito que te quedes aquí esta noche. Hay cosas que debo atender, y no quiero que estés en peligro». Mariana se sintió confundida. No sabía si debía sentirse halagada o asustada. «¿Qué tipo de peligro?», preguntó, intentando mantener la calma. «No es algo de lo que debas preocuparte, pero la vida que llevo no siempre es segura. Te prometo que haré todo lo posible para protegerte a ti y a Luca», respondió Alejandro, sus ojos reflejando una sinceridad que la hizo temblar. A medida que la noche avanzaba, Mariana luchaba con sus pensamientos. Su vida había cambiado drásticamente en tan poco tiempo, y aunque había encontrado un propósito en cuidar de Luca, la realidad de la vida de Alejandro la aterrorizaba. ¿Podía realmente quedarse y aceptar todo lo que eso implicaba? Mientras contemplaba el futuro, la imagen de Luca pintando con una sonrisa en el rostro llenó su mente. En ese momento, entendió que había algo más en juego que solo su propia seguridad. Se había convertido en parte de una familia, aunque fuera de una manera complicada, y no podía simplemente abandonarlos. Con decisión, se levantó
y se acercó a Alejandro, quien estaba en la ventana, mirando hacia el oscuro horizonte. «Quiero quedarme. No sé qué nos depara el futuro, pero estaré aquí para Luca y para ti», declaró, sintiendo que esas palabras eran un pacto silente entre ellos. Alejandro se volvió, y por un breve instante, la tensión entre ellos se disipó. Una chispa de esperanza brilló en sus ojos. «Gracias, no te arrepentirás», susurró, y en ese momento, Mariana supo que estaba dispuesta a enfrentar cualquier peligro, porque había encontrado un lugar al que pertenecía. Mariana se instaló en la casa de Alessandro, un elegante apartamento en el Upper East Side que reflejaba tanto su riqueza como su historia. Con el paso de los días, su relación con Luca se profundizaba. El niño, lleno de energía y curiosidad, comenzaba a abrirse a ella, compartiendo sus pensamientos sobre su madre y sus sueños de ser artista. Mariana se sentía privilegiada de ser parte de esa transformación, y cada risa de Luca resonaba en su corazón como un eco de esperanza. Sin embargo, la vida de Alessandro seguía siendo un misterio. A medida que Mariana se adentraba en su mundo, notaba los detalles inquietantes que rodeaban su vida, las constantes llamadas telefónicas, los murmullos de hombres de aspecto duro en la entrada, y la forma en que la mirada de Alessandro se tornaba seria al mencionar ciertos nombres. Aquella noche, mientras Luca dormía, decidió que debía confrontarlo. «Alejandro, necesito saber más sobre tu vida», dijo, cruzando los brazos con determinación. «No puedo cuidar de Luca sin entender los peligros que nos rodean». Alessandro la miró. Su expresión cambió a una mezcla de sorpresa y preocupación. Se acercó a ella, sus ojos oscuros profundos como la noche. «Lo que hago es complicado, Mariana. Hay cosas que no puedo compartir. No porque no confíe en ti, sino porque el conocimiento puede ser peligroso. Pero lo que te prometí es cierto. Haré todo lo posible para protegerte a ti y a Luca». Mariana sintió un nudo en el estómago. La atracción que sentía por él se mezclaba con el miedo, pero no podía ignorar la conexión que habían construido. «¿Qué pasaría si alguien quisiera hacerte daño?», preguntó, el temor asomando en su voz. «¿Y si eso también nos afecta a nosotras?». Alessandro cerró los ojos por un momento, como si buscara las palabras adecuadas. Luego, la miró fijamente. «No te puedo prometer que todo estará siempre bien, pero puedo asegurarte que estoy haciendo cambios en mi vida. Quiero proteger a mi hijo y a ti. No quiero que estés involucrada en esto, pero a veces las decisiones se toman por nosotros». Mariana sintió el peso de sus palabras. A pesar de su vida arriesgada, había un lado de Alessandro que la atraía, un deseo de redención. Los días pasaron, y la relación entre ella y Alessandro se tornó más compleja. Las interacciones que antes eran estrictamente profesionales se llenaban de momentos de complicidad, sonrisas, furtivas y miradas que decían más que 1000 palabras. Sin embargo, el pasado no dejaba de acecharlos. Una noche, mientras Mariana preparaba la cena, sonó el timbre. Al abrir la puerta, se encontró cara a cara con un hombre de aspecto peligroso. Su corazón se aceleró al recordar las advertencias que había escuchado. «¿Dónde está Alessandro?», preguntó el hombre, su voz baja y amenazante. «No está aquí», respondió ella, intentando mantener la calma. El hombre la miró fijamente, y en ese momento, Mariana comprendió que su vida había cambiado para siempre. La protección que había sentido hasta entonces se desvaneció, y el temor se apoderó de ella. «Dile que me llame», dijo finalmente antes de marcharse, dejando a Mariana con una sensación de inquietud. Mariana cerró la puerta, sintiéndose atrapada en un mundo del que no podía escapar. Necesitaba hablar con Alessandro, entender la magnitud de la situación, pero cuando él llegó esa noche, la tensión era palpable. «¿Qué pasó?», preguntó, notando su inquietud. «Un hombre vino a buscarte. Dijo que debía hablar contigo». Mariana respondió, su voz temblorosa. «¿Qué está pasando, Alejandro?». Alessandro se puso serio, su rostro endurecido por la preocupación. «Te prometí que te protegería, pero esto es más complicado de lo que pensé. Hay cosas que no puedo evitar, y quiero que estés a salvo, pero no puedo garantizarlo». Mariana sintió que el mundo que había comenzado a construir se desmoronaba. No solo estaba en juego su seguridad, sino también la de Luca. En ese instante, decidió que no podía ser una espectadora pasiva en esta vida. «No puedo quedarme aquí sin saber lo que está sucediendo. Necesito que me digas la verdad, Alejandro», declaró, su determinación más fuerte que nunca. Alessandro la miró, y por un instante, ella vio en sus ojos la lucha interna que enfrentaba. Sabía que la vida que llevaba no se podía ignorar ni minimizar. «Está bien,
Te contaré todo lo que pueda, dijo finalmente, su voz grave. Pero debes estar preparada para lo que vas a escuchar. Alessandro respiró hondo, como si cada palabra que iba a pronunciar pesara más que una losa. Mariana sintió que el aire se volvía denso, como si la atmósfera estuviera cargada de secretos. Hay un grupo rival, comenzó él, su voz grave resonando en la habitación. Ellos han estado buscando debilidades en nuestra organización, y yo he sido un objetivo. No, quiero que te involucres en esto, pero tengo que ser honesto contigo. Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda. La idea de que su vida pudiera estar en peligro se volvió más tangible. ¿Y Luca?, preguntó, el miedo apretando su corazón. ¿Está en peligro también? Alessandro asintió, su expresión seria. Cualquier movimiento que hagan contra mí puede afectar a los que me rodean. Te prometí protección, pero no puedo garantizar que no haya consecuencias. ¿Qué tipo de consecuencias?, interrumpió Mariana, su voz apenas un susurro. Violencia, chantaje, respondió Alessandro, su mirada fija en ella. He perdido a personas cercanas por no haber tomado las decisiones correctas a tiempo. No quiero que eso te pase a ti. Mariana sintió que sus piernas temblaban. La vida que había imaginado junto a Luca, su pequeño refugio de felicidad, estaba en peligro. ¿Qué podemos hacer?, preguntó, su determinación resurgiendo. Alessandro la miró con admiración. No es tan simple. Necesitamos actuar con cautela. He estado moviendo algunas piezas, pero tengo que asegurarme de que todos estén a salvo antes de hacer un movimiento. La familia es lo primero, y tú te has convertido en parte de ella. Mariana sintió un calor en su pecho. A pesar del miedo, algo en sus palabras la llenaba de esperanza. ¿Y si decido quedarme?, preguntó, desafiando su propio temor. Alessandro sonrió ligeramente, pero su mirada seguía siendo grave. Si decides quedarte, debes entender que te involucrarás más en este mundo. No puedo protegerte de todo, pero haré lo que pueda. Sin saber exactamente qué responder, Mariana sintió que su corazón latía con fuerza. En ese momento, la puerta se abrió de golpe, y un hombre corpulento, vestido de negro, ingresó con prisa. Alejandro, recibió un mensaje. Hay movimientos sospechosos en la calle. Ellos saben que estamos aquí, dijo el hombre, su voz tensa. Mariana sintió que el aire se volvía helado. Alessandro se levantó rápidamente, su rostro endurecido por la urgencia. Vamos, necesitamos salir de aquí. Mariana sintió que su corazón se aceleraba. No quería dejar a Luca, pero sabía que su seguridad era lo más importante. ¿Dónde está Luca?, preguntó mirando a Alessandro con desesperación. Está en la casa de mis padres, a salvo, pero tenemos que movernos ya. Mientras abandonaban el apartamento, Mariana sintió una mezcla de adrenalina y miedo. Sabía que su vida había cambiado para siempre. No solo estaba en una relación con un jefe de mafia, sino que ahora también era parte de un juego peligroso que apenas comenzaba a entender. Una vez en la calle, Alessandro la guió hacia un SUV negro. Mariana se sentó en el asiento trasero al lado de él, sintiendo la tensión en el ambiente. El conductor, un hombre con una expresión seria, miró hacia adelante, preparado para cualquier eventualidad. Vamos a mantenernos en movimiento, dijo Alessandro, su voz firme. Te prometí que te protegería, y haré lo que sea necesario. Pero ahora, debes confiar en mí. Mariana asintió, sintiendo que una nueva realidad se estaba formando ante ella. A medida que el SUV se alejaba, se dio cuenta de que no solo había caído en el auto equivocado, sino que también había entrado en un mundo que desafiaba todo lo que conocía. Sin embargo, algo en su interior le decía que, a pesar del riesgo, no quería salir de este viaje. Era una vida que la desafiaba, una vida que podría ofrecerle algo más que lo que había tenido antes. Mientras el vehículo se adentraba en la oscuridad de la noche, Mariana se preguntó si alguna vez podría encontrar un equilibrio entre el amor que desarrollaba por Luca y Alessandro y el peligro que acechaba en cada esquina. Pero una cosa era clara: estaba dispuesta a luchar por lo que amaba, sin importar el costo. El SUV avanzaba por las calles de Nueva York, y Mariana intentaba absorber la magnitud de lo que estaba sucediendo. La ciudad, con sus luces parpadeantes y su estruendo, parecía un mundo completamente diferente del que había conocido. Pero aquí, en esta nueva realidad, su corazón latía con una mezcla de miedo y emoción. ¿A dónde vamos?, preguntó, intentando mantener la calma en su voz. Alessandro la miró de reojo, su expresión grave. A un lugar seguro. Hay quienes no están contentos con mi reciente ascenso en el negocio. Necesito asegurarme de que estés a salvo. Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda.
Esa declaración la hizo consciente de que no solo estaba en medio de una historia de amor, sino también en el centro de un conflicto que podría costarle la vida. Pero, a pesar de la amenaza, no podía ignorar la conexión que había desarrollado con Luca y, sorprendentemente, con Alessandro. Tras unos minutos, el SUV se detuvo frente a un elegante edificio de apartamentos en el Upper East Side, muy diferente de la vida que Mariana había llevado hasta ahora. Alessandro bajó primero, y luego le tendió la mano para ayudarla a salir. «Este será tu nuevo hogar temporal», dijo, guiándola hacia el vestíbulo. «Aquí estarás protegida, y Luca también vendrá a visitarte». Mariana sintió un nudo en el estómago. La idea de estar bajo el mismo techo que Alessandro, en un entorno tan lujoso, la entusiasmaba y asustaba a la vez, pero había algo en la forma en que él la miraba, una mezcla de respeto y deseo, que la hacía cuestionar su propia valentía. Mientras subían al ascensor, Alessandro rompió el silencio. «Sé que esto es un cambio drástico, pero quiero que sepas que estoy aquí para protegerte. No eres solo una tutora para Luca. Eres importante para mí». Las palabras resonaron en su mente. ¿Importante para él? Mariana sintió una oleada de emociones, pero también una necesidad de mantener su guardia. ¿Y si esto se convierte en algo peligroso para mí o para Luca? ¿Qué harás? «Hacer lo que sea necesario», respondió con firmeza, mirándola a los ojos. «Te prometo que no dejaré que nada te pase». El ascensor se detuvo y las puertas se abrieron a un pasillo elegante que llevaba a un apartamento impresionante. Alessandro la condujo adentro, y Mariana quedó maravillada por la vista de la ciudad que se extendía ante ella desde las grandes ventanas. «Aquí podrás trabajar en tus pinturas, y Luca podrá pasar tiempo contigo», dijo, mientras la guiaba a una habitación que parecía un estudio de arte. Había lienzos en blanco, pinceles y una paleta de colores vibrantes. Mariana sonrió, sintiendo que había encontrado un refugio, pero su mente aún estaba llena de preguntas. «¿Y qué pasa con todo esto?», preguntó, señalando el lujo que la rodeaba. «¿Es esto realmente lo que quieres para tu hijo?». Alessandro se quedó en silencio por un momento, como si estuviera sopesando sus palabras. «Quiero lo mejor para Luca, y si eso significa tenerte cerca, entonces eso es lo que haré, pero también debo protegerlo de lo que hay afuera». Un sonido repentino de un teléfono interrumpió el momento. Alessandro se apartó para atender la llamada, y Mariana, sintiéndose un poco fuera de lugar, comenzó a explorar el estudio. Mientras miraba las pinturas inacabadas de la esposa de Alessandro, sintió una conexión con la mujer que nunca conoció. Alessandro regresó. Su rostro había cambiado. «Tengo que irme por un momento. Hay un asunto que debo resolver, pero no te preocupes. Estaré en contacto». «¿Y si algo sucede?», preguntó Mariana, sintiéndose de nuevo vulnerable. «Te prometo que no dejaré que nada te pase. Confía en mí, Mariana», dijo, antes de salir rápidamente, dejando a Mariana sola en el apartamento. A medida que el silencio llenaba el espacio, Mariana miró por la ventana hacia la ciudad iluminada. Se dio cuenta de que había tomado una decisión irrevocable. La vida que había conocido estaba atrás, y lo que venía era incierto y peligroso, pero también lleno de posibilidades. Mientras se sumía en sus pensamientos, sintió una determinación renovada. No solo quería proteger a Luca, sino también descubrir su propia fuerza. Ella estaba lista para enfrentar lo que viniera, incluso si eso significaba adentrarse más en el oscuro mundo de Alessandro Russo. Mariana se sentó en una de las sillas del estudio, rodeada de las obras de arte que parecían contar historias de amor y tristeza. Cada pincelada reflejaba la vida de una mujer que había dejado una huella profunda en el mundo y, sin saberlo, en la vida de Mariana. Mientras sus ojos recorrían las pinturas, su mente divagaba entre la incertidumbre de su nueva vida y las burbujas de alegría que Luca había traído a su existencia. La noche había caído y el apartamento se iluminaba con una tenue luz cálida. Sin embargo, la tranquilidad fue breve. El sonido de un motor rugiente se acercó, y Mariana, al asomarse por la ventana, vio un SUV negro detenerse frente al edificio. La ansiedad la invadió. La sensación de ser observada regresó. Sin pensarlo, decidió que no podía quedarse allí, esperando. Con un impulso repentino, salió del apartamento y se dirigió hacia la puerta principal. Al abrirla, se encontró con un grupo de hombres con trajes oscuros, hablando en voz baja. Uno de ellos, un hombre corpulento con una cicatriz en la mejilla, la miró con interés. «¿Eres la tutora del pequeño?»,
preguntó, con un tono que no dejaba lugar a dudas sobre su intención. Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sí, soy yo. ¿Puedo ayudarles en algo? Estamos aquí para asegurarnos de que estés bien. El jefe está preocupado por ti y por Luca, respondió el hombre, cruzando los brazos. A pesar de su intuición de que debía alejarse, su curiosidad la llevó a preguntar, ¿por qué están preocupados? El hombre se inclinó un poco hacia ella, con un tono más suave. Hay asuntos en el aire que podrían afectarte. No quiero asustarte, pero la vida de tu jefe es complicada, y a veces la gente se cruza en el camino sin querer. Mariana sintió que su corazón latía con fuerza. Sabía que había tomado una decisión arriesgada al aceptar el trabajo, pero ahora se daba cuenta de que estaba mucho más adentrada en el mundo de Alessandro de lo que había imaginado. ¿Y qué significa eso para mí?, preguntó, intentando mantener la calma. El hombre se enderezó, su expresión se tornó seria. Significa que debes estar alerta. Te daremos protección, pero también necesitas ser cautelosa. Hay quienes no dudarían en aprovecharse de la situación. Mariana asintió lentamente, el peso de la realidad comenzando a aplastarla. Sin embargo, en medio de la tensión, una chispa de determinación resurgió. A pesar del peligro, estaba decidida a no dejar que el miedo dictara sus acciones. ¿Dónde está Luca?, preguntó, cambiando de tema. Está bien, en casa. Te llevaré de vuelta, respondió el hombre, y Mariana sintió un alivio momentáneo. En el trayecto de regreso, miró por la ventana, observando las luces de la ciudad. La vida seguía, ajena a su tormento interno. Cuando llegaron, Luca la recibió con una sonrisa radiante, su energía iluminando el ambiente. «¡Mariana! ¡Jugamos juntas!», gritó el niño, corriendo hacia ella. Mariana se agachó, abrazando a Luca con fuerza. En ese momento sintió que su propósito se reafirmaba. No solo se trataba de proteger a Luca, también se trataba de encontrar su lugar en el mundo de Alessandro, un mundo que, aunque peligroso, también le ofrecía la oportunidad de redescubrirse. Esa noche, mientras le contaba un cuento a Luca, Mariana tomó una decisión. No se dejaría intimidar. En lugar de eso, exploraría los límites de su nueva vida. Había un misterio por desentrañar en la vida de Alessandro Russo, y ella estaba dispuesta a enfrentarlo con valentía. Al día siguiente, decidió que sería proactiva. Se acercaría a Alessandro, le plantearía preguntas sobre su mundo y sus intenciones. Pero antes de eso, debía investigar un poco más sobre él. Quizás sabía más de lo que mostraba a simple vista, y Mariana estaba decidida a descubrirlo. Con ese pensamiento en mente, se sumergió en la rutina diaria con Luca, mientras la sombra del peligro y la intriga seguía acechando detrás de cada esquina. Mariana se despertó con la determinación de que ese día marcaría un antes y un después en su vida. Mientras Luca jugaba en el salón, ella se sentó a la mesa con un café caliente, revisando mentalmente las preguntas que quería hacerle a Alessandro. Su mente era un torbellino de dudas y curiosidades. ¿Qué lo había llevado a elegir esa vida? ¿Por qué Luca era tan importante para él? Al mediodía, mientras Luca se distraía con sus juguetes, Mariana decidió que era el momento adecuado para acercarse a Alessandro. Lo encontró en su oficina, mirada intensa, revisando documentos que Mariana intuía estaban relacionados a su imperio. Al entrar, la atmósfera se tornó tensa, como si el aire pesado de secretos compartidos estuviera a punto de explotar. «Mariana», dijo Alessandro alzando la vista. «¿Todo bien con Luca?» «Sí, todo bien, pero…» Su voz tembló un poco. «Quería hablar contigo sobre algo importante». Alessandro se reclinó en su silla, cruzando los brazos. Su actitud era de atención, pero también de reserva. Mariana sintió un nudo en el estómago, pero se obligó a continuar. «Siento que hay mucho más en tu vida de lo que me has contado. Y honestamente, me gustaría entender mejor el entorno en el que estamos. Luca, él es muy especial, y me preocupa su seguridad». Alessandro la miró fijamente. Sus ojos penetrantes parecían evaluar cada palabra que decía. Finalmente, asintió lentamente. «Lo entiendo. Este mundo no es seguro, y aunque trato de proteger a Luca, siempre hay riesgos. Te prometo que haré lo que sea necesario para asegurar su bienestar». Mariana sintió un alivio momentáneo, pero aún había más preguntas que la inquietaban. «¿Y qué hay de ti? ¿Por qué elegiste este camino?», preguntó, olvidando por un momento su propio temor. Alessandro suspiró, como si el peso de su historia lo oprimiera. «No elegí esto. Me eligieron a mí. Mi familia ha estado en este negocio por generaciones, pero te aseguro, mi prioridad es Luca. Quiero que tenga una vida diferente.
lejos de este caos. Mariana lo observó, buscando sinceridad en su rostro. Algo en su mirada le decía que, a pesar de su vida peligrosa, había un hombre que anhelaba ser mejor. Si me vas a dejar cuidar de Luca, necesito saber que puedo confiar en ti. No quiero que esto se convierta en un juego de sombras, dijo, con determinación. Alessandro se inclinó hacia ella, su voz baja y grave. Confía en mí, Mariana. Te prometo que no te arrepentirás de formar parte de esta familia. Ambos se miraron en silencio, el entendimiento entre ellos creciendo. Los días pasaron y la conexión entre Mariana y Alessandro se profundizaba a medida que compartían más momentos. Ella se dio cuenta, de que, a pesar del peligro, había una belleza oculta en la familia que intentaba construir. Luca florecía con su presencia, y Alessandro, aunque reservado, mostraba destellos de ternura que la sorprendían. Una tarde, mientras paseaban por el parque, Mariana y Alessandro se encontraron con un grupo de hombres que parecían fuera de lugar. La tensión era palpable. Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quiénes son ellos?, preguntó, manteniendo la voz firme. Alessandro frunció el ceño, su instinto protector activándose. Unos asociados. No te preocupes, yo me encargo. Pero Mariana no. Podía evitar sentir que el peligro estaba más cerca de lo que pensaba. Esa noche, mientras preparaba la cena, recibió un mensaje anónimo en su teléfono. Estás en el lugar equivocado, Mariana. Ten cuidado. El corazón le dio un vuelco. ¿Quién podría haber enviado eso? ¿Qué significaba realmente? La sombra de la mafia se cernía sobre ella, y con cada día que pasaba, se hacía más evidente que había mucha más en juego de lo que había imaginado. Decidida a proteger a Luca y a sí misma, Mariana se adentró en un mundo de secretos, intrigas y decisiones difíciles. Sabía que no podría huir de la realidad de Alessandro, pero tampoco estaba dispuesta a ser una víctima. Tenía que encontrar una forma de navegar en ese laberinto, y pronto, el juego de la mafia se convertiría en un juego de supervivencia. Mariana se despertó en medio de la noche, el mensaje anónimo aún resonando en su mente. La tenta oscuridad de su habitación se sentía opresiva, y el silencio de la casa parecía amplificar sus pensamientos. Sabía que la situación se había vuelto más complicada de lo que había anticipado, y cada día que pasaba al lado de Alessandro, la llevaba a cuestionar sus decisiones. A la mañana siguiente, decidió enfrentarse a la situación. Preparó el desayuno para Luca y se armó de valor para hablar con Alessandro. Cuando él llegó, la sonrisa que siempre iluminaba su rostro se desvaneció al ver su expresión seria. «Necesito hablar contigo», dijo Mariana sin rodeos. Alessandro se quedó en silencio, osniro, por un momento, evaluando su tono. Luego asintió y la condujo a su estudio, un espacio que reflejaba la mezcla de su vida pública y privada, con obras de arte que su esposa había amado y fotografías de momentos familiares. «¿Qué pasa?», preguntó, cruzando los brazos, su mirada intensa fija en ella. Mariana tomó aire, tratando de mantener la calma. «He recibido un mensaje. Alguien sabe quién soy. ¿Quién es Luca? Dicen que estoy en el lugar equivocado». La expresión de Alessandro se tornó seria. «¿Quién fue? ¿Qué decía exactamente?», preguntó, su tono ahora cargado de preocupación. «No lo sé, solo decía que tuviera cuidado», respondió Mariana, sintiendo que la vulnerabilidad se apoderaba de ella. Alessandro se acercó, tomando sus manos entre las suyas. «Vamos a averiguarlo. No quiero que tengas miedo. Prometo protegerte. No estás sola en esto». A pesar de su miedo, las palabras de Alessandro le ofrecieron algo de consuelo. La conexión entre ellos se había fortalecido en los últimos días, y ahora, más que nunca, se sentía atrapada entre la atracción y el peligro. Días después, mientras Mariana y Luca jugaban en el parque, la tensión en el aire era palpable. Ella podía sentir las miradas de algunos hombres en la distancia, observándolos. Sin embargo, decidió no dejar que eso la afectara. Luca estaba feliz, y eso era lo que importaba. Al regresar a casa, recibió una llamada de Alessandro. «Necesito que vengas a la oficina. Hay algo que debes saber». El tono de su voz le hizo sentir un escalofrío. Cuando llegó, Alessandro la estaba esperando. Su rostro estaba tenso, y había una evidente urgencia en su mirada. «Recibí información de que alguien está interesado en ti y en Luca. No sé quién es, pero parece que se está acercando», explicó con voz grave. Mariana sintió un nudo en el estómago. «¿Qué vamos a hacer? Quiero que te quedes en casa con Luca. Voy a aumentar la seguridad. No quiero que salgas sola», dijo. Su mano se cerró en un puño. Mariana asintió,
aunque dentro de ella una lucha interna se desarrollaba. Sabía que Alessandro estaba intentando protegerlas, pero también sentía que su independencia estaba siendo amenazada. «No puedo vivir con miedo, Alessandro», respondió, su voz firme. «Necesito saber que puedo manejar esto». Alessandro la miró intensamente, como si estuviera evaluando su determinación. «Si decides quedarte, será bajo mis condiciones. Te protegeré, pero necesitas confiar en mí». Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Mariana reflexionó sobre su vida, que había comenzado como un simple trabajo, se había transformado en un laberinto de emociones y peligros. La atracción por Alessandro era innegable, pero la sombra de la mafia se cernía sobre ellos como una tormenta inminente. A la mañana siguiente, decidió que no iba a dejar que el miedo la dominara. Se reuniría con Alessandro y le propondría un plan. Querría conocer más sobre el mundo en el que se había visto inmersa, y sobre todo, cómo podía proteger a Luca de cualquier amenaza. Cuando se encontraron, Mariana se sintió decidida. «Quiero involucrarme. No puedo quedarme al margen mientras el peligro acecha». Alessandro la miró, sorprendido por su determinación. «No sabes a lo que te estás metiendo». «Tal vez no, pero tampoco quiero ser una víctima. Si estamos juntos, en mí no me sientes en esto. Creo que podemos encontrar una solución», respondió con firmeza. Alessandro asintió lentamente, reconociendo la fuerza que había en ella. «Está bien, pero debes prometerme que no te arriesgarás sin pensar». Mariana sonrió, sintiendo que había dado un paso hacia adelante. Juntos, tendrían que enfrentarse a los desafíos que se avecinaban, y aunque el camino sería peligroso, al menos no estaría sola. La vida de Luca dependía de sus decisiones, y eso era suficiente para motivarla a luchar. Mariana se sentó en la pequeña mesa de la cocina de la casa de Alessandro, mirando por la ventana. Mientras el sol comenzaba a ocultarse tras los edificios de Nueva York, la luz dorada iluminaba la habitación, creando un ambiente cálido que contrastaba con la frialdad del mundo exterior. Sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre, y esa idea la llenaba tanto de miedo como de determinación. Alessandro entró en la habitación, rompiendo sus pensamientos. Su presencia era poderosa, y a pesar de lo que representaba, Mariana no podía evitar sentirse atraída por él. «He estado pensando sobre lo que dijiste», comenzó Alessandro, sentándose frente a ella. Su tono era serio, pero había una chispa de interés en sus ojos oscuros. «Si realmente quieres involucrarte, hay algunas cosas que necesitas saber». Mariana asintió, sintiendo que cada palabra que él pronunciara la llevaría más profundo en su mundo. «Estoy lista. Quiero proteger a Luca. No quiero que le pase nada. Y creo que puedo ayudar. Tienes que entender que esto no es un juego. La mafia no perdona errores. Si decides quedarte, te arriesgarás. No solo tú, sino también Luca». Alessandro la miró fijamente, buscando en sus ojos alguna señal de duda. «Lo sé, pero no puedo quedarme de brazos cruzados. He visto lo que le pasó a Luca después de la muerte de su madre, y no puedo permitir que eso continúe». Su voz era firme, y Alessandro pareció impresionado por su resolución. «Está bien. Comenzaremos por enseñarte sobre nuestras operaciones. Necesito que entiendas cómo funciona todo antes de que te involucres». Más. Alessandro se levantó y comenzó a caminar por la habitación, pensativo. «Hay un grupo que está en desacuerdo con nosotros, y sus acciones podrían poner a Luca en peligro». Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué tipo de peligro?» «Competencia. Gente que no teme a nada. Si sienten que estamos vulnerables, atacarán. Y tú eres una parte de esa vulnerabilidad ahora». La presión que sintió era abrumadora, pero la determinación de proteger a Luca la mantenía firme. «¿Qué puedo hacer para ayudar?» «Primero, necesitas aprender sobre el entorno. Te presentaré a algunos de mis hombres de confianza. Ellos te guiarán y te enseñarán cómo actuar en situaciones de riesgo». Alessandro se detuvo y la miró a los ojos. «Pero ten cuidado. No quiero que te involucres más de lo que puedes manejar». Los días siguientes transcurrieron como una vorágine de información. Mariana se sumergió en el mundo de Alessandro, aprendiendo sobre estrategias, alianzas y las complejidades del negocio criminal. Conoció a Marco, el hombre que había llevado a Luca de vuelta a su padre, y a otros miembros de la organización que la observaron con curiosidad y, en algunas ocasiones, desconfianza. A medida que se sentía más cómoda en su nuevo papel, Mariana también notó que la relación con Alessandro se volvía más intensa. Él era protector no solo con Luca, sino también con ella. En momentos de tensión, ella podía ver su lado más vulnerable, aquel que se escondía tras la fachada del jefe de la mafia. Una noche,
Mientras trabajaban en un proyecto para ayudar a Luca a canalizar su dolor a través del arte, Alessandro se acercó a Mariana, su rostro iluminado por la luz suave de la lámpara. «Lo haces bien con él. Nunca lo había visto tan feliz desde... ya sabes». Mariana sintió un nudo en el estómago. «Solo quiero que esté bien». La sinceridad de sus palabras resonó en el aire de la habitación. «Por eso te necesito aquí». Alessandro se acercó más, su mirada intensa. «Pero debo advertirte. Hay cosas que no puedo protegerte. Hay enemigos que no dudarán en atacar». Ella tragó saliva, sintiendo la carga de su propia decisión. «Entonces no me dejes sola en esto. Si realmente te importa Luca, trabaja conmigo». Alessandro parecía contemplar su propuesta, y en ese momento, Mariana sintió que había cruzado una línea que no podía deshacer, pero el compromiso con Luca y su deseo de protegerlo la llevaron a avanzar, sin saber que cada paso la acercaba más a un peligro inminente que ni ella ni Alessandro podrían prever. Mariana sabía que había cruzado una línea, pero la determinación de proteger a Luca la llevaba a adentrarse más en el mundo oscuro de Alessandro. A medida que los días pasaban, la relación entre ellos se tornaba más compleja. Mariana se encontraba en una encrucijada. La atracción que sentía por Alessandro era innegable, pero el peso de su pasado la mantenía alerta. Cada vez que él sonreía o mostraba un gesto amable, se preguntaba si eso era real o simplemente una fachada para ocultar su verdadera naturaleza. Una tarde, mientras estaban en el estudio de arte, Luca pintaba un paisaje que había imaginado. Sus ojos brillaban con entusiasmo, y Mariana no podía evitar sonreír al verlo tan concentrado. De repente, el sonido de un motor rugiendo afuera la sacó de su ensueño. Miró por la ventana y notó un SUV negro estacionado a la distancia, con hombres de aspecto amenazante observando. Su corazón se aceleró. «Alessandro», dijo acercándose a él, «creo que hay alguien fuera». Él dejó de observar a Luca y se volvió hacia ella, su expresión cambiando de la ternura a una alerta inmediata. Sin una palabra, se acercó a la ventana y observó con atención. Mariana sintió la tensión en el aire. «Quédate aquí con Luca», ordenó, y Mariana vio en sus ojos una mezcla de preocupación y determinación. Sin esperar respuesta, salió del estudio. La escena a la que se enfrentó afuera era tensa. Alessandro se acercó al SUV, donde varios hombres discutían en voz baja. El ambiente era palpable, y Mariana sintió la necesidad de salir de allí, pero la curiosidad la mantenía en su lugar. De repente, uno de los hombres del SUV se acercó a Alessandro, gesticulando de manera agresiva. Las palabras entre ellos eran inaudibles, pero la postura de Alessandro, firme y desafiante, dejaba entrever que no estaba dispuesto a ceder. Mariana se sintió impotente. Sabía que no podía intervenir, pero la idea de que Alessandro estuviera en peligro la aterraba. Fue entonces cuando decidió que debía hacer algo. Sin pensarlo dos veces, se acercó un poco más, lo suficiente para escuchar. «No puedes seguir ignorando lo que está sucediendo, Alessandro. Este no es solo un juego». La voz del hombre era dura y fría. «No estoy ignorando nada», respondió Alessandro, su voz controlada pero con un matiz de furia contenida. «Mantendré a mi familia a salvo, cueste lo que cueste». Mariana sintió que el aire se le escapaba. ¿Qué significaba eso para ella y Luca? ¿Estaban realmente en peligro? La tensión aumentó, y al ver que la discusión se tornaba más acalorada, decidió regresar al estudio para proteger a Luca. «Mariana, ¿qué pasa?», preguntó Luca notando su expresión preocupada. «Nada, cariño. Solo un pequeño inconveniente», respondió, intentando sonar tranquila. Pero su mente estaba en alerta máxima. Se dio cuenta de que su elección de trabajar con Alessandro implicaba riesgos que nunca había considerado. Poco después, Alessandro regresó, su rostro mostrando una mezcla de determinación y preocupación. Mariana se acercó a él. «¿Estás bien?», preguntó, tratando de ocultar su inquietud. «Sí, pero las cosas están complicándose. Necesitamos estar más alertas», dijo con un tono grave. «No quiero que te sientas insegura, pero hay enemigos que nos acechan y no dudarán en atacar». Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda. La realidad de su situación se hacía más clara. No solo se trataba de proteger a Luca, sino también de navegar en un mundo donde cada decisión podía tener consecuencias fatales. Sin embargo, su conexión con Alessandro se volvía más profunda con cada día que pasaba. «¿Qué podemos hacer?», preguntó, tomando la mano de Alessandro, buscando consuelo en su contacto. «Debemos ser inteligentes. Te necesito a mi lado. Mariana, no solo por Luca, sino por nosotros. Podemos enfrentar esto juntos, pero debes estar dispuesta a entrar en este mundo», respondió, su mirada intensa enfocada en la suya.
Mariana sintió que su corazón latía con fuerza. Sabía que no podía dar un paso atrás. La decisión de permanecer al lado de Alessandro no era solo por el niño, sino por la conexión que estaban forjando. Era un riesgo, pero también una oportunidad para redescubrir su propia fuerza en medio del caos. Mariana respiró hondo, sintiendo el peso de la decisión que había tomado. La conexión con Alessandro se había vuelto innegable, pero el peligro que acechaba en las sombras le recordaba constantemente que su vida había cambiado drásticamente. Mientras se sentaban en la terraza del apartamento de Alessandro, el sol se ponía detrás de los rascacielos, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. «¿Te gustaría que Luca tuviera un perro?», preguntó Alessandro rompiendo el silencio. Mariana lo miró, intrigada por la repentina ligereza en su tono. «¿Un perro?», repitió, sonriendo a la idea. «Creo que eso podría ayudarle a sentirse menos solo. Además, los perros son buenos compañeros». Alessandro sonrió, sus ojos brillando con una mezcla de ternura y determinación. «Voy a buscar uno, entonces. Algo que le haga sonreír». Mientras hablaban, Mariana notó cómo la tensión se desvanecía entre ellos. Sin embargo, en su mente, la preocupación seguía latente. La existencia de enemigos no era un tema que pudieran ignorar. La vida de Luca y la suya dependían de la astucia de Alessandro, pero también de su propia decisión de permanecer a su lado. Al día siguiente, mientras llevaban a Luca al parque, Mariana sintió que algo no encajaba. Los SUV negros que había visto antes estaban aún más presentes, estacionados a la distancia, vigilando. Un escalofrío la recorrió. Su instinto la alertaba de que no era solo un juego. «Mariana, ¿puedo correr?», preguntó Luca, tomando su mano con entusiasmo. «Claro, pero no te alejes demasiado», respondió ella, observando a su alrededor. Su mirada se posó en un hombre de pie junto a un árbol, su postura relajada, pero con una intensidad que la hizo dudar. Luca salió corriendo, riendo mientras jugaba con un grupo de niños. Mariana se acercó a Alessandro, que la observaba con atención. «¿Ves a ese hombre?», susurró, señalando discretamente. Alessandro frunció el ceño. «Sí, lo vi. No me gusta su presencia. Mantente cerca de Luca». Mariana asintió, su corazón latiendo con fuerza. A medida que los minutos pasaban, el hombre comenzó a acercarse, y una sensación de peligro inminente llenó el aire. Sin pensar, Mariana tomó a Luca de la mano y lo guió hacia Alessandro, quien la miró con preocupación. «Es hora de irnos», dijo él, su voz firme. Mientras se alejaban, Mariana sintió el escalofrío del peligro. Pero antes de que pudieran salir del parque, el hombre apareció frente a ellos, bloqueando su camino. «Alessandro Russo», dijo el hombre, su voz grave y amenazante. «No deberías estar aquí con el niño». Mariana se tensó, notando que Alessandro se colocaba frente a ella y Luca, protegiéndolos. «No te atrevas a acercarte», respondió Alessandro, su tono amenazante. Mariana pudo ver el cambio en su rostro, el líder de la mafia que se había convertido en un protector. El hombre sonrió, pero había algo frío en su mirada. «Solo quiero recordarte que hay consecuencias por tus decisiones». Alessandro dio un paso adelante, su postura desafiante. «No tengo miedo de ti ni de tus amenazas. No te volveré a permitir cerca de mi familia». Mariana sintió que la tensión se apoderaba de ella mientras el intercambio se intensificaba. Luca, sintiendo el ambiente hostil, se aferró a su pierna, observando con ojos grandes y asustados. Finalmente, el hombre se dio la vuelta, alejándose lentamente, pero sus ojos todavía fijos en Alessandro. «Esto no ha terminado», susurró antes de desaparecer entre la multitud. Mariana sintió que su mundo se desmoronaba otra vez. «¿Qué haremos ahora?», preguntó, su voz temblando. Alessandro se agachó a la altura de Luca, tocando su hombro. «Vamos a casa, pequeño. Te prometo que estarás a salvo». Mientras caminaban, Mariana se dio cuenta de que el camino que había elegido estaba lleno de peligros, pero también de una conexión que la hacía más fuerte. La lealtad que sentía hacia Alessandro y Luca se volvió su nueva realidad, y aunque el peligro siempre estuviera al acecho, Mariana estaba lista para enfrentarlo, no solo por ellos, sino por sí misma. Mariana respiró hondo mientras se alejaban de la multitud, sintiendo que el peso de la amenaza aún se cernía sobre ellos. Alessandro caminaba a su lado. Su presencia era reconfortante y, al mismo tiempo, intimidante. Luca, aún asustado, se aferraba a la mano de su padre, buscando seguridad en él. Al llegar al lujoso departamento de Alessandro, Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda. La opulencia del lugar era abrumadora,
Pero había algo más, un aura de tristeza que impregnaba el ambiente. Las fotos de una mujer enmarcada en la pared le recordaron que, detrás de esa fachada de poder y riqueza, había una historia de pérdida. ¿Quieres que prepare algo de comer?, preguntó Mariana, intentando romper el silencio tenso que se había instalado. No, gracias. Solo quiero que Luca se sienta cómodo, respondió Alessandro, su voz ahora más suave, casi paternal. Luca asintió, su mirada aún llena de incertidumbre. Mariana decidió llevarlo al área de juegos, donde había una gran cantidad de juguetes. Mientras jugaban, ella podía sentir la mirada de Alessandro sobre ellos. Era un observador constante, protector, y eso la hacía sentir segura. Pero también la inquietaba. Nunca había imaginado que se vería envuelta en la vida de un mafioso. Después de un rato, Alessandro se unió a ellos. Se sentó en el suelo, junto a Mariana y Luca, y comenzaron a jugar con bloques de construcción. La risa de Luca llenó la habitación, y por un instante, Mariana olvidó la amenaza que pendía sobre ellos. ¿Te gusta construir cosas, Luca?, preguntó Alessandro, sonriendo al ver la concentración del niño. Sí, quiero hacer una torre muy alta, respondió el pequeño, con los ojos brillantes. Mariana observó la interacción entre padre e hijo y sintió una punzada de admiración. Alessandro era un hombre complicado, pero en esos momentos, su lado humano se hacía evidente. ¿Y tú, Mariana?, la interrumpió él. ¿Qué te gusta hacer? Mariana dudó un momento. Era una pregunta sencilla, pero su vida había estado llena de cambios y decisiones difíciles. Finalmente, se atrevió a compartirlo. Me gusta pintar. Es mi forma de expresar lo que siento, aunque a veces es difícil encontrar la inspiración. Alessandro la miró con interés. Podrías usar el estudio de arte de mi esposa. Si eso te ayuda a encontrar tu voz, me gustaría que lo hicieras. Esa oferta la sorprendió. Nunca había pensado que él se preocuparía por sus pasiones. Gracias, Alessandro. Eso significaría mucho para mí. La conversación fluyó, y Mariana se dio cuenta de que, a pesar de la situación peligrosa que enfrentaban, había algo en Alessandro que la atraía. Era un hombre de contrastes, capaz de mostrar ternura y dureza al mismo tiempo. Sin embargo, la tranquilidad fue interrumpida por un sonido inquietante, un fuerte golpe en la puerta. Mariana sintió que su corazón se aceleraba. Alessandro se levantó de inmediato. Su expresión se endureció. «Quédense aquí», ordenó, su voz grave y autoritaria. Mariana tomó la mano de Luca, sintiendo que el niño se tensaba a su lado. La incertidumbre volvía a invadir la habitación, y Mariana comprendió que la vida que había elegido estaba lejos de ser normal. Alessandro abrió la puerta lentamente, y frente a él estaba un hombre alto, con un aire amenazante. «Necesitamos hablar», dijo el intruso, su mirada fija en Alessandro. Mariana sintió un escalofrío al ver la tensión en el rostro de Alessandro. No era solo un jefe de la mafia, era un hombre atrapado en un mundo del que no podía escapar. «No aquí», respondió Alessandro, su tono firme. «Esto no es un lugar para discutir asuntos de negocios». Mariana se quedó en silencio, observando cómo el hombre misterioso se apartaba, pero no sin antes lanzar una mirada despectiva hacia ella y Luca. El miedo se instaló en el corazón de Mariana. Sabía que se había metido en una situación que la superaba, pero al mismo tiempo sentía que no podía dar un paso atrás. La conexión que había forjado con Alessandro y Luca era demasiado fuerte para ignorarla. «¿Estás bien?», preguntó Alessandro, volviéndose hacia ella. «Sí, solo. Es extraño estar aquí», respondió ella, aunque su voz temblaba. «Ligeramente. Lo sé, pero prometo que haré todo lo posible para mantenerte a salvo». Mariana miró a Alessandro a los ojos, viendo la sinceridad en su expresión. Era un hombre que había perdido mucho, y a pesar de su vida peligrosa, había un deseo genuino de proteger a aquellos que amaba. «Estoy aquí, por Luca», dijo Mariana, sintiendo que su decisión estaba cada vez más clara. «Haré lo que sea necesario para ayudarlo». Alessandro asintió, y en ese momento, ambos comprendieron que estaban en el mismo barco, navegando en aguas turbulentas. La vida que habían elegido no era fácil, pero juntos podían encontrar un camino. Mientras la noche caía sobre la ciudad, Mariana se sintió más determinada que nunca. Había caído en el auto equivocado, pero ahora estaba lista para enfrentar lo que viniera.